Yo- Hola, yo soy Elena y hoy os traigo un vídeo para contaros las últimas lecturas que he hecho durante los últimos meses. La última vez que nos vimos os hice un resumen de lecturas de lo que fue el principio de año hasta abril y ahora he acumulado unos 9 libros de los que os puedo hablar, así que sería básicamente lo que he leído durante el mes de abril y el mes de mayo. Así que vamos a empezar. El primer libro del que os quiero hablar es Una confabulació d'imbècils de John Kennedy Toole, o en español es La conjura de los necios. Este libro me lo regalaron por San Jordi, el del anterior, el de 2023, y este libro tardé en leerlo un par de meses, os diría. La conjura de los necios es un libro que también tiene una historia un poco peculiar detrás. Os cuento primero de qué va y luego os explico. El libro está ambientado en el Nueva Orleans de los años 60 y nosotros seguimos a nuestro protagonista, que es Ignatius Reilly, que es un personaje muy particular. Es decir, yo creo que o lo odias o lo amas, no hay punto medio. Ignatius Reilly es un hombre que tiene 30 y pico años, que vive en casa de su madre y que es, ¿cómo lo diría? Yo no lo definiría ni como un héroe ni como un villano. Ignatius es una persona muy inteligente, pero socialmente inepta en todos los sentidos, pero no en un sentido que al lector le transmita, ¿cómo decirlo?, ternura o cariño, sino al contrario, es que es un vago, no hace más que criticar y no hacer nada, poner trabas a todas las personas que hay a su alrededor, pero precisamente por eso es un personaje tan peculiar. Entonces la historia nos lleva por una serie de viñetas, porque realmente para mí son esto, ¿no? Son escenas diferentes donde el protagonista pues básicamente la lía parda. Y esto nos sirve para hacer una crítica muy mordaz a muchos temas como serían pues el racismo, el sistema policial en Estados Unidos en los años 60, aunque hay cosas que trascienden a la actualidad, sinceramente. Bueno, toca muchísimos temas, ¿no? Entonces, el libro básicamente va de cómo se relaciona Ignatius con pues, todas las personas que hay a su alrededor, cómo se acaban creando conflictos, pero a la vez tienes esos momentos donde él, que aspira a escribir una novela, lo que pasa que es vaguísimo y nunca hace nada, tiene esos momentos de lucidez donde tú entreves esa gran inteligencia que tiene, ¿no?, el personaje. Lo que pasa que es un pesimista nato y pues obviamente entre eso y que no le sale de ahí a hacer absolutamente nada, pues la sociedad lo ve como un fracasado. En fin, es un libro interesante. Tengo que deciros que yo, si os soy sincera, la primera mitad del libro me lo leí súper rápido y la segunda mitad me costó un poco más, porque al no sentir que había esta sensación como de trama cohesiva, es como, bueno, ya he leído suficientes episodios de este señor, ahora dame algo más, ¿no? Y es verdad que al final, el final me pareció muy bueno, coge un ritmo otra vez muy, muy trepidante que me volvió a enganchar, pero lo que fue pues quizá la mitad del libro lo leí, bueno, como que lo fui arrastrando más meses por eso, porque no era un libro que en aquel momento a lo mejor me costaba un poco más cogerlo para leer, ¿no? Igualmente os lo recomiendo un montón. Y todo esto venía porque la historia que hay detrás de este libro creo que hay que saberla para también apreciar mejor la obra. Esto no siempre pasa, pero a más pasa el tiempo, más me doy cuenta que hay algunas obras que sin contexto no son lo mismo, o que cuando le pones el contexto puedes sacar, bueno, 100 veces más cosas, ¿no? En este caso, esta obra fue rechazada por muchísimas editoriales en el momento de su publicación y fue de hecho publicada de forma póstuma porque el autor murió antes de ver la obra publicada. Y es curioso ver cómo John Kennedy Toole, a pesar de que su vida acabó como acabó, el humor con el que escribió este libro, las cosas que tenía por decir y la frustración que me imagino que tuvo que sentir al ver que nadie hacía caso a esta obra, ¿no? La verdad es que me apenó mucho conocer estos hechos
De hecho, fue su madre la que consiguió que se publicara el libro y llegó a ganar el premio Pulitzer. Y es una pena que su creador pues no lo pudiera ver en vida. Yo os animo que lo leáis. Después leí en formato digital La esperanza de Elantris de Brandon Sanderson. Ya sabéis que yo soy una friki del orden en cuanto a sagas y series, entonces yo empecé a leer a Brandon Sanderson en orden cronológico, más o menos. Tengo leído Elantris, tengo leído Warbreaker o El aliento de los dioses, tengo leída la trilogía de Mistborn, y entonces el siguiente paso era pasar por unas novelas cortas antes de embarcarme en lo que sería el Camino de los Reyes o Segunda Era Mistborn, depende del camino que vaya a seguir después. Es una novelita muy muy cortita, no sé si llega a las 30 páginas y tienes que haber leído Elantris para haberla podido leer. Es simplemente una escena que ocurre desde el punto de vista de otro personaje en lo que fue pues, en uno de los momentos clímax del libro principal de Elantris. Tengo entendido que Brandon Sanderson lo escribió como tributo a una persona, fue una especie de regalo, entonces tampoco es súper trascendental en todo lo que sería la historia del Cosmere. Yo prefiero pues leerlo en orden. Lo siguiente que me toca es El alma del emperador, que esta sí que tengo muchas ganas de leerla, es una novela un poquito más larguita dentro de sus novelas cortas y a partir de ahí entonces ya tendré que decidir si mi camino sigue por Segunda Era Mistborn o por El archivo de las tormentas. El siguiente libro que leí fue El castillo de Otranto de Horace Walpole. Vi estas seducciones que había sacado Plutón y me enamoré. Son ilustradas por Alexis Chang, si no me equivoco. Alexis Chang, que es un ilustrador que ya conocía de antes y me parece, bueno, me encanta. A ver si os puedo enseñar alguna ilustración, pero es que me encanta el estilo que tiene. Y de hecho no solo me compré El castillo de Otranto, sino que me compré El rey amarillo y me compré El monje, que los tengo pendientes de leer, pero decidí empezar por este. El castillo de Otranto es lo que se considera la primera novela dentro del género gótico. De hecho, fue quien acuñó el propio término de género gótico como tal, y la historia de su publicación también fue particular. El castillo de Otranto se publicó por primera vez de forma anónima y en el prólogo el autor, se identificaba como el editor del castillo de Otranto y mencionaba que había encontrado este manuscrito en una biblioteca medieval o una historia así similar, porque no sabía, al ser una novela que rompería un poco los moldes de lo que hasta entonces se estilaba, si iba a cuajar bien entre el público y si le iban a llover muchas críticas. Entonces, una forma de protegerse de esas críticas fue publicarla de forma anónima y él simplemente quedando como el editor. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando tuvo mucho éxito y en la segunda edición él confesó la verdad. Lo he escrito yo. Del castillo de Otranto, lo primero que os voy a decir es que me lo pasé bomba leyéndolo, porque es súper folletinesco, es súper dramático, pero hasta niveles que dices, a ver, es imposible que pasen tantas cosas. Pero es interesante, es una novela que si la juzgara con los ojos críticos de hoy, es decir, si hubiera estado escrita hoy en día, obviamente sería mucho más dura con ella, pero el hecho de romper, de saber que aquí están los cimientos de muchísimas de las novelas góticas que conocemos y amamos, es que lo ves, es que están todos los elementos, ¿no? Un castillo donde pasan cosas misteriosas, fantasmas, relaciones familiares turbias, ese juego de sombras y luces, de susurros, de puertas que se abren, de pasos que se escuchan, todo esto lo tiene el castillo de Otranto. Entonces se hace muy ameno de leer, muy ameno. Es verdad que es eso, que cuando lo estás leyendo dices, pero madre mía, ¿qué se tomó este señor a la hora de escribirlo?, ¿no? Porque no es... bueno, pasan demasiadas cosas muy rocambolescas como para que a veces roce la credibilidad de quien lo está leyendo, pero dejando eso aparte, a mí me gustó mucho. Me lo pasé muy bien leyéndolo y más con estas ilustraciones, o sea, es que fue como leer uno de los cuentos de Becker largos, ¿no? Pero en formato más largo, es decir, no sé,
toda esta ambientación siniestra, lo que buscamos cuando pensamos en una historia gótica, lo tenéis aquí. Y yo creo que si os gusta este tipo de novelas hay que darle una oportunidad al Castillo de Otranto, porque es que os vais a divertir, la verdad es esa. El siguiente libro que leí es un libro que, bueno, ya veréis que este resumen de lecturas es súper variado, es que hay de todos los colores, para todos los gustos. Hasta el punto que también leí literatura medieval. Es mi primera incursión, creo yo. No, mi primera incursión no, porque he leído Tirant lo Blanc y a lo mejor he leído alguno más. Pero desde mi edad adulta, digámoslo así, en la literatura medieval, y estoy hablando de Los Lais de Marie de France, María de Francia. ¿Por qué leí Los Lais de María de Francia? A ver, los Lais son poemas, lo que pasa es que yo lo leí en verso, pero originalmente eran poemas, creo que de 8 sílabas. Aquí tendréis que cogerme con pinzas porque de verdad que no soy una experta en el tema, pero por lo que he visto, que estaban recogidos de la tradición oral, es decir, los juglares cuando iban a las cortes, a los pueblos, ellos explicaban estas historias, y Marie lo que hace es como recopilarlas, ponerlas en formato en verso y recopilarlas. Entonces no son historias originales de ella, sino que ella haría su versión de lo que escucharía por la tradición oral. Me apetecía acercarme a la figura de Marie de Francia por 2 motivos. El primero es que ya estaba más o menos familiarizada con ella, y es una de esas figuras históricas que me llamaba la atención, sobre todo después de haber leído Matrix de Lauren Groff, que fue un libro, vamos a abrir paréntesis, del que os hablé hace pues quizá un par de años, y hace que lo leí y que me gustó muchísimo. Estuvo en uno de mis vídeos de mejores lecturas, que yo supongo que será el de 2022, tiene que estar Matrix. Matrix cuenta la historia ficticia de Marie de Francia, es decir, la escritora cogió esta figura de la que se sabe muy poca cosa. Se sabe su nombre, se sabe que era de Francia por cómo firmaba sus poemas, sus obras, pero no se sabe exactamente quién era. Se sospecha que era alguien muy culto, que podría haber tenido vínculos con la realeza del momento, en especial con Leonor de Aquitania, pero no se sabe si era familia directa. Pero entonces Matrix lo que hace es coger esta figura y noveliza un poco su vida con los pocos datos que se tienen, y lo que no solo es por el tema que trata, sino el cómo está escrito, la apuesta arriesgada que hace al cómo escribió la novela de Matrix, que fue lo que me gustó más, porque es creo que junta 2 cosas muy interesantes y le sale bien, que es coger un personaje histórico, pero intentando moverse en la línea difusa de el rigor histórico con la modernidad. Lo que hace básicamente es convertirla en una abadesa, se dice abadesa, prioresa, en la madre superiora de una abadía que estaba en total decadencia, y la lleva a su máximo esplendor, convirtiéndola en una especie de matriarcado. Bueno, a mí me encanta este libro, la verdad es que os lo recomiendo un montón, y además está traducido al español y al catalán, así que no hay excusa, pero digamos que esta fue mi puerta de entrada a la figura de Marie de Francia. Pero el segundo motivo por el que quería leer Los Lais fue porque a mí me interesa mucho todo lo que es el origen y el ciclo artúrico en general. Entonces, Marie de Francia, con sus Lais, que fueron escritos en el siglo XII, es de las primeras que en tradición escrita ya menciona los hechos del rey Arturo, ¿no? Ella, Chrétien de Troyes, y Geoffrey de Monmouth, que fue un monje que escribió Historia de los Reyes de Bretaña, pero bueno, esa es una historia para otro vídeo, que si os interesa, ya cuando haya leído un poco más lo haré, porque a mí me parece muy interesante, pero bueno, no sé si al resto de los que me veis os interesaría. La cuestión es que quería leer Los Lais para ver un poco cuáles fueron esos primeros orígenes plasmados, escritos, de lo que fue la literatura artúrica. No solo encontramos mencionado el rey Arturo, sino que también la historieta de Tristán y Isolda. Mi preferido fue el primero, que se llama, a ver si os lo puedo, que se llama Guigemar. Si no queréis leeros enteros, que son 12, que no es muy largo, pero
Si no queréis los enteros, yo os recomiendo que busquéis Guigemar porque creo que es el más visual. Yo lo leía y decía, guau, es que me están contando una fábula medieval de amor cortesano, pero es que me encantó, me gustó muchísimo. Lo releeré seguro, aunque no relea todo el recopilatorio. A mí me gustó mucho, pero soy consciente de que es una obra muy particular, que tienes que tener pues, un cierto interés en el tema para disfrutarla, así que bueno, ahí queda. Los Lives de Marie de Francia del siglo XII. El siguiente libro que leí fue Water de John Boyne. Este no está traducido, me imagino que lo traducirán porque gran parte de la obra de John Boyne está traducida al español, así que yo creo que será cuestión de tiempo. Yo de John Boyne había leído 2 obras, la famosísima El niño con el pijama de rayas y otra que no me acuerdo ahora del nombre, pero iba sobre una institutriz en una casa encantada que la verdad es que pasó sin pena ni gloria, es decir, me entretuvo en el momento, pero tampoco fue memorable. Como podéis ver, no recuerdo ni el título. Pero ¿por qué me llamo esto? Pues porque es una novelita muy corta que forma parte de una tetralogía de novelas que se van a escribir de forma independiente, pero con un hilo conector entre ellas, y cada una tiene el nombre de uno de los elementos. Hasta la fecha está publicado Water y Earth, o sea, agua y tierra, y falta fuego y aire. Es una historia que diría que roza pues, un poco el thriller, porque tenemos una protagonista que llega a una isla de Irlanda y lo primero que hace es se cambia el nombre. Quiere romper por completo con su pasado. Y obviamente eso ya nos pone en situación de que hay algo que ha sucedido en su vida, no sabemos qué es, y cómo ella tiene que lidiar con eso, ¿no? Con ese hecho tan traumático. Entonces, que tiene también que ver, en este caso, con el elemento en cuestión, con el agua. Tengo que decir que es una historia que no nos cuenta, entre comillas, nada nuevo bajo el sol, es decir, una historia que hemos leído seguramente muchas veces, pero creo que la forma como está escrito es un acierto total. A mí me consiguió atrapar, me consiguió conmover, tiene escenas muy visualmente impactantes que recuerdo, en especial una que tiene que ver con un animal y con unos sentimientos de la protagonista, y cómo eso lo enlaza con el elemento que está trabajando en cuestión, pues me gustó mucho. Hasta el punto de que sí, yo quiero leer la tetralogía, ya me compré el segundo, que es Earth, y espero poderlo leer pronto, porque además es que se leen relativamente rápido. Estas ediciones me parecen súper bonitas, pero es que ya veis que además por dentro los márgenes son muy amplios, el papel era muy gordo, entonces realmente esto te lo puedes ventilar en unos días fácilmente si tienes el tiempo. Me gustó mucho. El siguiente libro que leí fue Dragon Heaven de Robin Hobb, el segundo libro en su tetralogía Rainwild Chronicles, dentro de la subsaga El Reino de los Betulos o The Realm of the Elderlings. Este sería el libro, 11 dentro de los 16 que actualmente conforman la saga. Esta tetralogía es una de las más bajas puntuadas o reseñadas dentro de lo que es el reino de los Betulus, pero no sé por qué tiene tan mala fama, porque sinceramente a mí me parece muy buena. Es la que tiene personajes más jóvenes, entonces creo que podría atraer a un público quizá más juvenil, pero no porque los personajes sean jóvenes. Es una novela especialmente sencilla o que trate con temas básicos, no sé. Yo creo que Robin Hobb lleva a una profundidad extrema a sus personajes, tengan la edad que tengan, ¿no? Bueno, poco os puedo contar de este al ser pues, la continuación de una saga. Lo único que os puedo decir es que a mí sí que me está gustando, que puedo entender un poco las críticas, hay mucho teenage drama, pero yo creo que está muy bien explorado, la verdad. Al final es una historia de unos chicos que están al margen de una sociedad que los obligan o los expulsan de esa sociedad y les encomiendan una tarea que implica un riesgo muy fuerte en el que pueden incluso morir, y aún así ellos la cogen porque es la única oportunidad que tienen de aspirar a una vida mejor, y cómo estos niños se van transformando en adultos. Entonces es que es inevitable que
que pasen por estos momentos de conocimiento personal, bueno, en fin, os lo podéis imaginar. A mí me gusta mucho. Es verdad que esta saga ya no está traducida, con lo cual tenéis que pasaros al inglés si queréis continuar por aquí. Y os diría que no podéis leerla, a no ser, o no os recomiendo que la leáis, a no ser que hayáis leído las 3 publicadas hasta la fecha, porque aunque es una historia independiente, creo que te pierdes demasiadas cosas, así que no. Esto es para los que ya habéis leído las 3 primeras trilogías. Después leí otra novelita de fantasía, novela corta, que es Dreams of Fire and Sorrow, de Shauna Lawless. Espero haberlo dicho bien, si no, os dejaré la portada por aquí. Esta novela pertenece a la saga de novelas que se llama Gael Song, de las cuales yo he leído las 2 primeras que se han publicado, que serían The Children of God and Fighting Men y The Words of Kings and Prophets. Tenéis reseña de los 2 en el canal. La autora es un amor. Si os interesa la fantasía épica protagonizada por mujeres, ambientada en la Irlanda del siglo XI, si no me equivoco, llena de lore celta, bueno, y de rigor histórico también os diría, os la recomiendo un montón. Entonces esta novelita se puede entender como una precuela, es decir, la puedes leer antes de haber leído los 2 libros principales. La protagonista es un personaje secundario de la trilogía principal, pero que contextualiza muy bien cosas que pasan durante esa trilogía. En esa trilogía es uno de los personajes que llama la atención, pero que se puede quedar un poco en las sombras del que te apetece saber más, y en esta novelita pues se explora muy bien. A mí me gustó mucho porque me gusta mucho el mundo, así que en esas estamos. Elena del futuro, para contaros que también leí otra novelita de Shauna Lawless, novela corta, que se llama Dreams of Sorrow, que es una novela que se tiene que leer después de haber leído los 2 primeros volúmenes de la trilogía principal. Esta novelita pude leerla antes de que saliera, que sale ahora a principios de julio, gracias a la autora que me hizo llegar una copia en digital, y es la historia de cómo uno de los personajes secundarios de la trama principal, bastante secundario, llega a ser quien es. Entonces, bueno, te aporta un poco de background de dónde viene este personaje. Y bueno, a mí la verdad es que me gustó sobre todo por cómo enfoca otros personajes que sí que tenía más vistos de la saga. Es un complemento más a la trilogía. Y bueno, de nuevo muchas gracias a la autora por enviármelo. Tengo muchas ganas de leer el tercer y último volumen de la trilogía, que saldrá en septiembre. El siguiente libro que leí fue Memorias del subsuelo, de Fyodor Dostoyevsky. Este libro lo leí como parte del club de lectura del canal Essentia Libris o Essentia Libros. Os lo voy a dejar por aquí abajo porque soy terrible con los nombres, pero es un canal que he descubierto hace relativamente poco y que me encanta, os lo recomiendo muchísimo, sobre todo si os gustan los clásicos y la filosofía. Yo creo que es de los puntos fuertes de ese canal, a mí me fascina. Además Marta, que es la chica que lo lleva, creo que se expresa muy bien, así que ella lanzó un club de lectura para leer clásicos no demasiado largos en Telegram. Entonces, bueno, me apunté y como primera lectura salió uno que a mí me interesaba mucho leer, es el que voté, por eso me apunté a la lectura, que fue precisamente este. Entonces, la historia con este libro fue que yo me pensaba que Memorias del subsuelo, yo lo confundía con Pobre gente, que fue la primera novela que escribió Dostoyevsky. Entonces yo pensé, aunque yo ya haya leído Memorias de la Casa Muerta, lo leí hace tiempo y dije, bueno, pues qué mejor manera de seguir por Dostoyevsky que leer una de sus primeras obras. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al empezar a leer este libro, como diciendo, bueno, esto será una lectura más o menos ligera, aunque sea Dostoyevsky, y llevarme como un facepalm totalmente de decir, tienes que estar atenta en clase para leer este libro, totalmente. Entonces, cuando ya indagué un poco más, me di cuenta de mi error, que lo había confundido con la primera novela de Dostoyevsky. De hecho, esta dicen que es de las más complicadas de entender. Y vamos, totalmente. O sea, a ver. Lo primero que creo que hay que hacer con esta novela es hacerse con una edición que tenga algo de prólogo de introducción. Para que os hagáis una idea, yo tengo la edición de cátedra y si el libro en total son 195 páginas, 64, 69 páginas son introducción y contextualización. Así que con eso os lo digo todo. Es de las obras más filosóficas de Dostoyevsky porque en muy pocas páginas concentra un montón de cosas.
no me siento cualificada para hacer una reseña en condiciones. Esa es la verdad, aunque lo haya leído. Yo de hecho lo que hice fue leerlo primero y luego me leí la introducción. Gracias a eso me ayudó a contextualizar muchísimo más lo que quería transmitir el autor, a poner todas las ideas en orden. Ya veis que me quedo bastante en blanco. Es una obra donde tenemos al protagonista, que es un funcionario. Entonces, la obra critica un poco todo este sistema de funcionariado que había en Rusia. No me voy a entretener a explicar lo que es, le ponen la introducción, pero creo que hay que entenderlo para poder entender al protagonista. Entonces es un protagonista muy asqueado con la sociedad y que lleva a criticar pues, temas desde pues, ese sistema político que había, ese sistema social, incluso mucha crítica a los avances científicos y sobre todo creo que Dostoyevski es un autor como para adentro, ¿no? de esta introspección, de mirarse a uno mismo, de pesimismo puro, de nihilismo. Ya os digo, es que hay mucha información concentrada en muy pocas páginas. Entonces, creo, sinceramente, que no era el mejor libro para seguir con Dostoyevski en la etapa en la que yo estoy ahora de sus obras. Tendría que haber tirado por otro lado, fue error mío, me confundí. Yo creo que este libro, una vez haya leído más cosas de Dostoyevski, tendría que volver a él y seguramente le sacaría 1000 jugos más. En el momento que lo estaba leyendo me sentía un poco de decir, ¿por qué no estoy entendiendo todo lo que pasa aquí? No estoy capacitada para leer ese libro, a lo mejor no es el momento y creo que esto nos pasa mucho a veces con algunas obras que a lo mejor consideramos difíciles, ¿no? Y creo que no pasa nada, no por dejarse llevar por un libro, aunque en ese momento de tu vida saques lo que tienes que sacar, no hay que agobiarse, puedes volver a él, no creo que sea vergonzoso, sino totalmente lo contrario, decir, puedo tener materiales que me ayuden a entender más esta obra, puedo leer reseñas, puedo ver vídeos, documentales, eso es un poco lo que hice yo. Y aún así os digo que no me siento muy preparada para hablar de este libro. No sabría decir, es decir, creo que es un libro que me gustó, pero por el que nadé más superficialmente de lo que me habría gustado. No sé si me explico. Aún así, creo que una vez, sea cuando sea, dentro de unos años, tenga más bagaje con Dostoyevski, sé que podré volver y sacarle mucho más. Estoy convencida. Y es otra de esas obras donde, sin saber cómo era Dostoyevski, cómo fue su vida, cómo era el mundo en el que él vivía, es bastante difícil sacarle todo su jugo a esta obra. Así que, ¿la recomendaría? Pues sí, no para iniciaros con el autor, a no ser que seáis muy versados en filosofía y en las corrientes filosóficas, políticas, históricas que envolvían al autor. Como inicio, desde luego creo que no es la mejor puerta de entrada. Pero me parece, intuyo, sé que es una gran obra. Y después de Dostoyevski, yo necesitaba airear un poco el cerebro y coger algo que no me requiriera mucho esfuerzo mental y que me lo hiciera pasar bomba. Y lo conseguí con Emily Henry, Book Lovers. Esto ha abierto una puerta a leerme el resto de libros de la autora, ya os lo digo, ¿eh? A ver, Book Lovers Emily Henry es una autora de comedia romántica contemporánea, pero me ha gustado mucho porque creo que se trabaja muy bien. Es decir, las bases del romance están muy fundadas en el respeto, en valores en unos valores que me gustan mucho a la hora de analizar las relaciones de pareja. A la vez tiene un sentido del humor que me reía un montón con este libro. Entonces, bueno, creo que es una autora de romance a la que no le he visto peros. Es decir, no hay body shaming, no hay
hay mucho respeto entre los dos protagonistas. No lo sé, es que me gustó mucho. Book Lovers cuenta la historia de Nora y de Charlie, que son dos personas que están en el mundo editorial. Ella es agente literario y él es editor. Se encuentran por primera vez en una reunión donde tienen que ponerse de acuerdo sobre un libro que hay que editar, y entonces empiezan con mal pie, y eso ya pues, da un poco el juego al inicio de su relación, así un poco, no diría más bien enemies to lovers, pero bueno, un poquito así, ¿no? Entonces, una cosa que me gustó mucho del libro fue cómo se ríe de los tropes de romance, pero aún así los usa. Me lo pasé súper bien. Aquí tenemos los tropes de ciudad pequeñita o small town, enemies to lovers, hay muchísimos. Y se nota que la autora está intentando hacer como un poco la gracia, reírse un poquillo de ellos, pero aún así los está usando ella misma, entonces me parece genial. Y otra cosa que me gustó mucho fue que se nota que sus novelas, sobre todo, porque la veréis, he empezado a leer otra, están dotadas, y ya veo ahí un cierto patrón, están dotadas de un amor que quiere transmitir ella por la literatura. Es decir, sus protagonistas suelen estar relacionados con el mundo de la literatura. En el que estoy leyendo ahora es una bibliotecaria, ahí tiene otro que son escritores, entonces están llenos de referencias a un montón de obras clásicas contemporáneas, entonces es muy divertido. Si queréis algo que os lo haga pasar súper bien y aún así tenga algo de trasfondo entre los dos protagonistas, es decir, otra cosa que me gustó mucho, perdón por el caos a la hora de hablar, fue que normalmente en muchas novelas de romance lo que ya me contaréis vosotros qué habéis estado leyendo durante estos meses. Espero poder volver pronto con otro vídeo de lecturas o alguna reseña, y dejadme en los comentarios qué estáis leyendo. Un besito y nos vemos pronto.